¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. El velador de Puebla. Me llamo Ricardo Martínez. Soy velador en Puebla. Llevo 15 años en esto, recorriendo las mismas calles, los mismos parques, las mismas fábricas abandonadas. Uno piensa que después de tanto tiempo ya nada te sorprende, que has visto todo lo que hay que ver. Pero no. Hay cosas que no se olvidan, cosas que te persiguen en sueños y te hacen dudar de lo que creías saber. Todo empezó hace unos 6 meses. Me asignaron un nuevo sector, una zona industrial a las afueras de la ciudad. Era un área tranquila, poco movimiento, algunos almacenes, un par de talleres mecánicos y una fábrica de plásticos que trabajaba las 24 horas. El trabajo era rutinario, rondas cada 2 horas, revisar que las puertas estuvieran cerradas, reportar cualquier anomalía. Nada del otro mundo. La primera semana transcurrió sin incidentes. El único ruido era el de los camiones entrando y saliendo de la fábrica de plásticos y el ladrido ocasional de algún perro callejero. Pero a partir de la segunda semana, empecé a notar cosas extrañas. La primera vez fue un sonido. Iba caminando por la calle principal, cerca de la medianoche, cuando lo escuché. Era como un aullido, pero diferente, más agudo, más humano. No venía de un perro, eso lo tenía claro. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Pensé que quizá era mi imaginación, el cansancio. Lo dejé pasar. Unos días después, volví a escucharlo. Esta vez estaba más cerca, provenía de un terreno baldío que había detrás de la fábrica de plásticos. Me acerqué con cuidado, con la linterna en mano. El aullido cesó. Esperé unos minutos, en silencio, pero no volví a oír nada. El terreno estaba oscuro, lleno de maleza y escombros. No me atreví a entrar. A partir de entonces, los aullidos se hicieron más frecuentes. Los escuchaba casi todas las noches, siempre en el mismo lugar, detrás de la fábrica. Empecé a sentirme incómodo, intranquilo. Hablé con los otros veladores del turno de día, pero se burlaron de mí. Me dijeron que era un coyote, que estaba espantando a los perros. No les creí. Sabía que no era un coyote. Una noche, decidí investigar. Estaba harto de los aullidos, harto de la incertidumbre. Tomé mi linterna, mi radio y mi arma, un revólver calibre .38 que nunca había usado, y me dirigí al terreno baldío. La noche era oscura, sin luna. El silencio era sepulcral, solo interrumpido por el zumbido distante de los transformadores eléctricos. Me adentré en el terreno, abriéndome paso entre la maleza. La luz de mi linterna apenas alcanzaba a iluminar unos metros por delante. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado, más denso. Sentía una opresión en el pecho, como si algo me estuviera observando. Entonces, lo vi. Estaba de pie, en medio del terreno, a unos 20 metros de distancia. Era una figura alta, delgada, cubierta de pelo. Parecía un hombre, pero no lo era. Tenía las extremidades demasiado largas, la espalda encorvada, la cabeza pequeña y hundida entre los hombros. Sus ojos brillaban en la oscuridad, como los de un animal.
Me quedé paralizado, incapaz de moverme. La figura me observaba, sin hacer ningún ruido. Sentí un miedo irracional, un terror primigenio que me heló la sangre. De repente, la figura se movió. Dio un paso hacia mí. Luego otro. Empezó a caminar, lentamente, con un andar extraño, como si estuviera a punto de caerse. Reaccioné por instinto. Apunté con mi linterna y la encendí. La luz iluminó directamente a la figura. Lanzó un grito agudo, un sonido desgarrador que me resonó en los oídos. Se cubrió los ojos con las manos y se tambaleó hacia atrás. Aproveché el momento para correr. Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás, hasta que llegué a la calle principal. No me detuve hasta que estuve a salvo, dentro de mi caseta de vigilancia. Estuve temblando durante horas. No podía creer lo que había visto. ¿Qué era esa cosa? ¿Un animal? ¿Un monstruo? ¿Un producto de mi imaginación? Al día siguiente, reporté lo sucedido a mis superiores. No me creyeron. Me dijeron que estaba estresado, que necesitaba vacaciones. Me aconsejaron que dejara de beber café por las noches. No insistí. Sabía que no me iban a creer. Además, tenía miedo. Miedo de volver a ver esa cosa, miedo de lo que pudiera hacerme. Decidí cambiar mi ruta. Evité pasar por el terreno baldío. Me concentré en las calles principales, en los lugares iluminados. Traté de olvidar lo que había visto, de convencerme de que había sido una pesadilla. Pero no pude. La imagen de la figura seguía grabada en mi mente. Los aullidos seguían resonando en mis oídos. Sabía que esa cosa seguía ahí, en algún lugar, observándome. Unas semanas después, desapareció un perro. Era un perro callejero que solía rondar la fábrica de plásticos. Los empleados lo alimentaban, le habían puesto un nombre. Una mañana, el perro no apareció. Lo buscaron por todas partes, pero no lo encontraron. Unos días después, desapareció otro perro. Luego un gato. Y después, una persona. Era un guardia de seguridad de la fábrica de plásticos. Trabajaba en el turno de noche. Una mañana, no se presentó a trabajar. Lo buscaron en su casa, pero no estaba. Su coche estaba estacionado afuera, con las llaves puestas. La policía investigó el caso, pero no encontraron nada. No había señales de violencia, ni rastros de lucha. Simplemente, había desaparecido. A partir de entonces, el miedo se apoderó de la zona industrial. Los empleados de la fábrica de plásticos empezaron a trabajar con miedo. Algunos renunciaron. Otros pidieron ser transferidos a otro turno. Yo también tenía miedo. Sabía que la desaparición del guardia de seguridad estaba relacionada con la cosa que había visto en el terreno baldío. Sabía que esa cosa era peligrosa, que era capaz de hacer daño. Una noche, mientras hacía mi ronda, escuché un ruido proveniente de la fábrica de plásticos. Era un ruido extraño, como un golpe seco, seguido de un gemido. Me acerqué con cuidado a la fábrica, con la linterna en mano. La puerta principal estaba cerrada, pero una de las ventanas laterales estaba rota. Miré por la ventana. Lo que vi me heló la sangre. La cosa estaba dentro de la fábrica. Estaba de pie, en medio del almacén, rodeada de cajas de plástico. Tenía algo en las manos. Era el cuerpo del guardia de seguridad. La cosa estaba devorando al guardia de seguridad. Lo estaba desgarrando con sus garras, mordiéndolo con sus dientes. La sangre salpicaba por todas partes. No pude soportarlo. Grité. Grité con todas mis fuerzas. La cosa se detuvo. Levantó la cabeza. Me miró. Sus ojos brillaban con una luz roja, intensa. Me reconoció. Solté la linterna. Salí corriendo. Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás. No sé cómo llegué a mi caseta de vigilancia.
Estaba temblando, sudando, llorando. No podía pensar, no podía hablar. Llamé a la policía. Les conté todo lo que había visto. No me creyeron. Me dijeron que estaba drogado, que necesitaba ayuda psiquiátrica. Colgué el teléfono. Sabía que estaba solo. Sabía que nadie me iba a ayudar. Decidí hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados mientras esa cosa seguía matando gente. Tenía que detenerla. Tomé mi revólver. Lo cargué. Salí de la caseta. Me dirigí a la fábrica de plásticos. Estaba decidido a enfrentarme a esa cosa, a matarla o a morir en el intento. Llegué a la fábrica. La puerta principal estaba abierta de par en par. Entré. El almacén estaba oscuro, silencioso. El aire olía a sangre. Avanzaba con cautela, con el revólver en alto. La linterna temblaba en mi mano. De repente, escuché un ruido. Venía del fondo del almacén. Me acerqué con cuidado. Lo vi. La cosa estaba de pie, junto a una pila de cajas de plástico. Estaba observando algo. Me acerqué un poco más. Vi lo que estaba observando. Era una niña. Una niña pequeña, de unos 5 años. Estaba de pie, temblando, con los ojos llenos de lágrimas. La cosa se acercó a la niña. Extendió su mano. Iba a matarla. Disparé. Disparé varias veces. Las balas impactaron en el cuerpo de la cosa. Lanzó un grito agudo, un sonido inhumano. Se tambaleó hacia atrás. Cayó al suelo. Me acerqué con cuidado. La cosa estaba tirada en el suelo, inmóvil. Estaba muerta. Respiré hondo. Sentí un alivio inmenso. Había terminado. Me acerqué a la niña. Estaba bien, solo asustada. La tomé en mis brazos. La saqué de la fábrica. La llevé a mi caseta de vigilancia. Llamé a la policía. Les conté todo lo que había pasado. Esta vez, me creyeron. Vinieron a la fábrica. Encontraron el cuerpo de la cosa. Encontraron el cuerpo del guardia de seguridad. La policía investigó el caso. No pudieron identificar a la cosa. No sabían qué era, de dónde venía. Cerraron la fábrica de plásticos. La zona industrial quedó abandonada. Yo renuncié a mi trabajo de velador. No podía seguir viviendo en ese lugar. Me mudé a otra ciudad. Traté de olvidar lo que había pasado. Pero no pude. La imagen de la cosa seguía grabada en mi mente. Los aullidos seguían resonando en mis oídos. Sé que esa cosa no era un animal. Sé que no era un monstruo. Sé que era algo peor. Algo que no puedo comprender. Algo que me persigue en sueños. Algo que me hace dudar de todo lo que creía saber. Y hasta el día de hoy, sigo sin entender qué fue lo que realmente vi. Ni qué fue lo que realmente pasó. Solo sé que cambió mi vida para siempre. El agua estaba helada. No era el frío limpio de la nieve recién caída, sino un frío húmedo, penetrante, que se metía en los huesos como una astilla de hielo. El barro, una mezcla pegajosa de tierra y hojas podridas, se adhería a mis botas, haciéndolas aún más pesadas. Cada paso era una tortura, un esfuerzo concentrado en levantar el pie, sacarlo de la succión viscosa y volver a hundirlo, una y otra vez. El sonido del agua goteando de las ramas era constante, un tic-tac monótono que marcaba el paso lento e implacable del tiempo. La mochila me aplastaba los hombros. Sentía el roce áspero de la lona contra mi piel, ya irritada por el sudor y la humedad. Dentro, la lata de frijoles chocaba contra la cantimplora con un ruido metálico que me taladraba el cerebro. Había intentado envolverla con un trozo de tela, pero no había sido suficiente. El sonido seguía ahí, constante, un recordatorio de mi torpeza y de la escasez de mis recursos.
El bosque olía a tierra mojada y a descomposición. Un olor fuerte y penetrante que se pegaba en la garganta. A veces, una ráfaga de viento traía el aroma dulce y acre de la resina de pino, una breve distracción de la hediondez general. Pero el alivio era fugaz, y el olor de la putrefacción volvía a imponerse, llenando mis fosas nasales, impregnando mi ropa, envolviéndome en una mortaja invisible. No había comido nada desde la mañana anterior. El hambre era un dolor sordo y constante en el estómago, un nudo apretado que me recordaba mi debilidad. Intentaba ignorarlo, concentrarme en el camino, en poner un pie delante del otro. Pero el hambre era persistente, un ladrido silencioso que se hacía más fuerte con cada paso. El sol se estaba poniendo. Las sombras se alargaban, convirtiendo los árboles en espectros retorcidos. El bosque se volvía más oscuro, más amenazante. Sentía el frío calando más hondo, entumeciendo mis dedos y mis pies. Sabía que tenía que encontrar un refugio antes de que cayera la noche por completo. Divisé una pequeña cueva excavada en la ladera de una colina. Era pequeña, sucia, pero ofrecía cierta protección contra los elementos. Entré arrastrándome, sintiendo la tierra fría y húmeda bajo mis manos. El olor a humedad era aún más fuerte aquí dentro, pero al menos estaba a resguardo del viento. Saqué la lata de frijoles de la mochila. Estaba abollada y rayada, pero al menos estaba intacta. La abrí con la navaja y me la llevé a la boca. Los frijoles estaban fríos y sosos, pero sentí un alivio inmediato al tragarlos. No eran una comida digna, pero eran algo. Eran combustible. Comí lentamente, saboreando cada bocado. Intentaba prolongar el placer, hacer que la comida durara el mayor tiempo posible. Pero la lata se vació rápidamente. La lamí hasta dejarla reluciente, intentando extraer hasta la última pizca de sabor. Después, me acurruqué en el suelo, tratando de calentarme. El frío era implacable. Me temblaban los dientes. Me envolví en la manta, pero no era suficiente. Sentía el frío filtrándose a través de la tela, penetrando en mi piel, enfriando mis huesos. Cerré los ojos y traté de dormir. Pero el sueño no llegaba. El frío, el hambre, el dolor en los hombros, todo conspiraba para mantenerme despierto. Daba vueltas en mi cabeza, repasando los acontecimientos de los últimos días. Intentaba encontrar un sentido a todo aquello, una explicación. Pero no encontraba nada. Solo un vacío, un sinsentido absoluto. Finalmente, el sueño me venció. Pero fue un sueño inquieto, plagado de pesadillas. Soñé con persecuciones, con rostros amenazantes, con la soledad infinita del bosque. Me desperté sobresaltado, empapado en sudor frío. La noche era oscura y silenciosa. Solo se oía el goteo constante del agua y el ulular lejano de un búho. Me sentía solo, abandonado, perdido en un mundo hostil y despiadado. Me levanté y salí de la cueva. Necesitaba moverme, hacer algo. El frío me calaba los huesos, pero no podía quedarme quieto. Me dirigí al arroyo cercano y me lavé la cara con agua helada. El agua me despertó al instante. Sentí el frío quemando mi piel, pero también sentí una renovada sensación de alerta. Regresé a la cueva y me senté en la entrada. Observé el bosque. Las sombras comenzaban a disiparse, revelando los contornos de los árboles y las colinas. El amanecer estaba cerca. Con la primera luz del día, me puse en marcha. Sabía que tenía que seguir adelante. No tenía otra opción. No podía quedarme ahí, esperando a que me encontraran. Tenía que luchar por mi supervivencia. Caminé durante horas. El sol salió y calentó el aire. El bosque se volvió menos amenazante, más acogedor. Sentí una renovada esperanza, una chispa de optimismo que me impulsaba a seguir adelante. Encontré un pequeño manantial de agua clara y bebí hasta saciarme. Después, comí algunas bayas que encontré en un arbusto. No sabía si eran comestibles,
pero tenía tanta hambre que no me importó. Seguí caminando. El camino era difícil, pero no me rendí. Sabía que tenía que llegar a algún lugar, encontrar a alguien. Tenía que salir de ese infierno. Al final del día, llegué a un camino de tierra. Estaba lleno de baches y piedras, pero era un camino. Era una señal de civilización. Me senté al borde del camino y esperé. No sabía cuánto tiempo tendría que esperar, pero estaba dispuesto a hacerlo. Tenía que tener paciencia. Tenía que tener fe. Finalmente, oí el sonido de un motor que se acercaba. Me levanté y me puse de pie en medio del camino. Un viejo camión se detuvo frente a mí. El conductor era un hombre mayor, con el rostro curtido por el sol y las manos callosas. Me miró con curiosidad. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Asentí con la cabeza. Estoy perdido, dije. El hombre me invitó a subir al camión. Me ofreció agua y comida. Me preguntó mi nombre y de dónde venía. Le conté mi historia. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, suspiró. Es una historia dura, dijo. Pero estás vivo. Eso es lo que importa. Me llevó al pueblo más cercano. Me dio dinero para un hotel y me prometió que me ayudaría a volver a casa. Le di las gracias. No sabía cómo expresar mi gratitud. Me había salvado la vida. Me registré en el hotel y me di una ducha caliente. Sentí el agua corriendo por mi cuerpo, lavando la suciedad y el cansancio. Me sentí renovado, limpio, vivo. Me acosté en la cama y cerré los ojos. Por primera vez en días, me sentí seguro. Sabía que estaba a salvo. Pero sabía que nunca olvidaría lo que había pasado. El bosque, el frío, el hambre, el miedo, todo estaría siempre conmigo. Me había cambiado para siempre.